cuarta parte de este curso de Introducción a Linux. Hoy día vamos a trabajar con la creación y modificación de archivos, ¿no? Entonces, antes de empezar, quisiera hacerles una aclaración. Anteriormente hemos estado trabajando en Windows Subsystem Linux y de aquí en adelante vamos a trabajar en esta distribución diferente, que es Kubuntu concretamente. Y todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante es igualmente aplicable en Windows Subsystem Linux. ¿Ok? Así que pierdan cuidado en ese sentido. Ok, dicho esto, vamos a dar comienzo a esta lección. Entonces, lo primero que quiero que se den cuenta, estoy en un escritorio y he abierto mi terminal. Ok, entonces ustedes todo lo que vayan a ver de aquí en adelante se va a reflejar en mi escritorio de fondo. De hecho, me he ubicado ya en esta dirección, que es escritorio, ¿no? Justo está mi home, antecede mi home y he entrado a mi escritorio. Entonces, todo lo que vaya a ejecutar aquí normalmente se va a ver en mi escritorio que está de fondo. Ok, entonces de igual manera voy a abrir un navegador de archivos para que ustedes puedan ver todo lo que se vaya a trabajar. Entonces aquí lo voy a dejar en esta parte de aquí. Entonces por ahora no lo vamos a usar y lo voy a minimizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una carpeta. Ok, entonces ¿cómo creamos una carpeta? Lo vamos a hacer con el comando mkdir. Viene del inglés make directory, ¿no? Básicamente crear un directorio y vamos a usarlo en esta forma, mkdir. Y le vamos a dar a continuación el nombre, ¿no?, de lo que queremos crear. Por ejemplo, yo quiero crear carpeta, ¿no? Entonces voy a crear carpeta y verán que en la parte izquierda ya se me ha creado una carpeta. Ahora, este comando puede poner más de una carpeta, puede crear más de una carpeta. Entonces, por ejemplo, puedo crear dos carpetas de esta forma. Carpeta 1, carpeta 2. Entonces, uno a continuación de otro. Y se van a dar cuenta que se ha creado carpeta 1 y carpeta 2. ¿Ok? Entonces, de esa forma uno puede crear carpetas en Linux. Ahora, si bien es cierto, uno puede ir y hacer clic derecho, crear carpeta. En este caso vamos a centrarnos en la terminal, cómo hacerlo todo a través de la terminal. Ahora, lo siguiente que nos interesa también es crear un file. Y en este caso vamos a usar el comando touch, ¿no? Justamente como se escribe. Y vamos a poner, por ejemplo, un nombre con una extensión, que puede ser un texto, file.txt. Y de esta manera, si le doy Enter, verán que se ha creado un file que difiere de la carpeta, básicamente con su extensión. Entonces, de esta forma, nosotros podemos crear carpetas y también podemos crear archivos. ¿Ok? Una aclaración nada más, que cuando usamos el comando touch y creamos un archivo, obviamente este archivo va a estar vacío, no va a contener nada. Ahora, ¿cómo borramos lo que hemos creado? Entonces vamos a empezar primero por el archivo. Lo que vamos a usar es el comando remover, remove, y le vamos a dar el nombre del archivo. Entonces si yo le doy enter, verán que el archivo se ha eliminado. Ahora, ¿cómo elimino una carpeta? Lo que tengo que hacer es remove directory carpeta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera carpeta que creé, lo voy a borrar. Ahora, este comando sirve únicamente para carpetas vacías. Si nuestra carpeta que estamos trabajando no está vacía, entonces tenemos que aplicarle otro comando. Entonces, para ello voy a crear otra carpeta, ¿no?, que también se va a llamar carpeta, pero internamente le voy a poner algunas cosas más. ¿Cómo puedo crear, por ejemplo, subcarpetas? Entonces le pongo un slash, le pongo estas llaves, perdón, pongo estas llaves y adentro, por ejemplo, puedo crear sub 1, sub 2. ¿No? Entonces, de esta forma, si yo creo esta carpeta, me va a crear la carpeta que es en cuestión, la que tenemos, e internamente me va a crear una subcarpeta sub 1 y una subcarpeta sub 2. Ahora, para que esto se efectúe, nosotros tenemos que darle la opción "-p". De lo contrario, no nos va a dejar crearlo. Entonces le voy a dar enter y verán que se ha creado la carpeta. Y para ello voy a abrir, en este caso sí, mi navegador de archivos y voy a entrar a carpeta. Entonces verán que dentro de carpeta está sub 2, sub 1, ¿no? Justamente lo que hemos creado aquí. Ustedes pueden crear más de una subcarpeta internamente, así que ahí les dejo el comando. Ahora, si yo quisiera eliminar esta carpeta, que se llama carpeta, no me dejaría con remove dir. Entonces lo voy a intentar y me va a decir no se puede, simplemente porque la carpeta no está vacía. ¿Cómo hago entonces para eliminar esta carpeta? Voy a reutilizar este comando de acá, pero le voy a dar una opción especial que es -r.
¿Ok? De esta forma, si le doy la carpeta, sí se me va a eliminar, porque R significa una remoción recursiva, o sea, todo lo que está internamente y incluido la carpeta. Le voy a dar Enter y verán que se me ha eliminado la carpeta. Entonces, de esta forma, ustedes pueden eliminar ya sus carpetas que tienen contenido internamente. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar una nueva forma de poder crear files, ¿no? Así como también se pueden crear subcarpetas y todo. Lo interesante en un archivo es que tenga contenido. Entonces, para ello vamos a usar el comando echo. Este comando echo en Linux, si nosotros lo ponemos de esta forma, entre comillas, ponemos alguna cosa, por ejemplo, voy a poner ejemplo, y lo ejecuto tal y como está, lo que va a hacer es, va a imprimir este ejemplo en mi terminal mismo. Pero si nosotros no queremos que imprima algo, entonces repetimos este comando y lo que tenemos que hacer es redireccionarlo con este signo mayor a cualquier otro archivo. Entonces en este caso voy a ponerle de nombre archivo txt. Entonces se darán cuenta que estoy repitiendo este comando, pero en vez de imprimirlo acá en mi terminal, yo quiero que este ejemplo se grabe, ¿no?, dentro de un archivo que se llame file.txt. Ahora, la cuestión es que file.txt no existe. Entonces lo que va a hacer es, va a crearlo. Entonces le voy a dar Enter y se van a dar cuenta que ha creado file.txt. Entonces si uno abre file.txt, verá que dentro tiene ejemplo. Entonces más adelante vamos a ver cómo ver el contenido de un archivo en la terminal misma. Ok, de esta forma, entonces uno puede también crear un archivo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo que es muy habitual. Vamos a mover este file.txt dentro de una carpeta. En este caso lo voy a mover dentro de la carpeta 1. ¿Cómo puedo hacer ello? Entonces ya tenemos la carpeta 1 y si yo lo abro, la carpeta 1 está vacía, ¿no? Verán que está vacía. Entonces lo que voy a hacer es, voy a usar el comando mv y lo que voy a hacer a continuación es mover la carpeta 2, ¿no?, a la carpeta 1. Entonces de esta forma yo puedo mover, digamos, algo, ¿no?, en este caso la carpeta 2 a otra carpeta. Entonces esta es la lógica. Usamos el comando mv, que es de mover o de move, y le vamos a dar qué cosa queremos mover. En este caso quiero mover la carpeta y lo voy a mover dentro de la carpeta 1, que es la carpeta que está aquí. Entonces también podemos mover, digamos, un archivo. Simplemente acá tendría que cambiar por file.txt, por ejemplo, y moverlo a la carpeta 1. Entonces le voy a dar Enter y se van a dar cuenta que la carpeta 2 se ha movido a la carpeta 1. Ahora, si la carpeta 2 tiene contenido internamente, entonces se va a mover todo. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es copiar, digamos, algo dentro de la carpeta 1. O también podríamos copiarlo en el mismo escritorio, pero la lógica es la misma. Entonces lo que voy a hacer es, voy a usar el comando cp de copy y quiero copiar en este caso, digamos, file.txt. ¿Y dónde quiero copiarlo? Entonces yo le puedo indicar que quiero copiarlo, por ejemplo, dentro de la carpeta 1. Entonces yo quiero que se copie dentro de la carpeta 1. Entonces aplica la misma lógica que usamos en mover. Entonces le damos lo que queremos, en este caso copiar, y le decimos dónde. Entonces en este caso lo que voy a hacer es, le voy a dar Enter. Y verán que el file.txt se ha copiado, se ha repetido dentro de la carpeta 1. Entonces, para verificar justamente que se ha movido correctamente, entonces lo que ustedes pueden hacer es ver el contenido de ambos files. Entonces, ¿cómo podemos ver el contenido? Usando el comando cat. Y le vamos a indicar qué cosa quiero ver. Primero, como estamos en escritorio, voy a ver el file.txt, o sea, este. Entonces le voy a dar Enter y si se dan cuenta, internamente tiene algo, ¿no?, que es ejemplo, que es justamente lo que grabamos aquí. Ahora, para verificar que se ha copiado correctamente, vamos a entrar a carpeta 1, ¿no? Y una vez dentro de carpeta 1, también puedo repetir este comando, que es cat file.txt. Y verán que se repite el contenido. Entonces, eso comprueba que file.txt se ha copiado con el mismo contenido dentro de la carpeta 1. Ahora, si uno no quiere ver, digamos, todo el contenido, porque en algunos casos archivos pueden ser muy grandes, podemos usar otros atajos, como por ejemplo head, ¿no? Este comando lo que nos permite es ver solamente el encabezado del archivo. Ahora, en este ejemplo, obviamente, como solo tiene una línea, solo vamos a ver ejemplo. Entonces, para ello, lo que les voy a enseñar es ponerle más contenido. Ahora le voy a poner, digamos, números.
Voy a poner de esta forma cualquier cosa y en vez de ponerle solo un signo mayor como aquí, le voy a poner 2 veces el signo mayor. ¿Por qué? Porque si uno hace solamente una vez el signo mayor, lo que va a hacer es va a reescribir todo el contenido del archivo file.txt. En cambio, cuando le pone 2 veces el signo mayor, lo que va a hacer es va a escribir encima del contenido o debajo del contenido, mejor dicho, del cual ya hemos agregado. Entonces le voy a dar Enter. Y para verificar que se ha agregado, vamos a usar nuevamente este comando, cat. Y verán que ha aparecido ejemplo y lo que acabo de ponerle. Entonces voy a repetir este proceso varias veces. Entonces lo que estoy haciendo es hacer tecla arriba y le estoy dando Enter varias veces. Y para diferenciar, en la parte de abajo le voy a poner final. ¿Ok? Entonces ahora voy a repetir cat, que está aquí, y verán que lo que se ha grabado es la repetición de los que he hecho aquí, más una parte que dice final, un ejemplo y un final. Entonces este archivo es un poquito más grande, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un head y le voy a dar nuevamente file.txt. Entonces verán que se ha mostrado solamente una parte. De hecho, me parece que son solamente 10 líneas lo que se muestran cuando se hace este comando. Y se dan cuenta que además se ha obviado la parte final. ¿Cómo puedo ver la parte final en cambio? Con el comando tail. Head viene de cabeza y tail viene de cola. Entonces eso es lo que estoy aplicando. Le voy a dar Enter en este caso. Y verán que ahora se ve en cambio la parte final hacia arriba. Y también cuenta 10 líneas desde la parte final hacia arriba. Ok, de esa forma ustedes pueden visualizar lo que han creado internamente. Ok, otra forma adicional para que ustedes puedan visualizar estos archivos es usando el comando less. Ahora, el comando less puede parecerle un poco confuso porque lo que va a hacer es como que va a abrir una especie de pseudo terminal diferente donde vamos a poder visualizar nuestro contenido. Entonces aquí obviamente uno puede moverse, ir arriba, abajo, con la tecla de arriba, abajo, dependiendo obviamente del contenido que tenga su archivo. Y no es tan intuitivo, digamos, salir. Lo que tienen que hacer es apretar la letra Q. ¿Ok? Entonces aprieto la letra Q y ya salí de esa visualización. Entonces el comando les va a permitir visualizarlo, pero en otra pantalla. Esto si ustedes no quieren llenar su terminal de un montón de cosas, ¿no? Como verán, a medida que he estado haciendo head y lo demás, se ha llenado mi terminal de estas secciones, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer para navegar o para poder modificar nuestros archivos, ¿no? Ahora, por último, les quería hacer una acotación. Si ustedes quieren hacer, digamos, un cambio de nombre a un archivo, ¿no? Lo que voy a hacer es voy a limpiar todo y me voy a ubicar acá dentro de la carpeta 1 donde ya me encuentro. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar el nombre a file.txt y quiero ponerle, por ejemplo, ejemplo.txt. ¿Cómo hago para hacer ello? Simplemente repito el comando mv que usamos anteriormente y le digo, quiero que muevas file.txt, pero aquí mismo, en este mismo lugar, solo que con otro nombre. Entonces, repetimos esto de acá y ponemos, por ejemplo, ejemplo.txt. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este comando? Básicamente está tomando el file.txt y lo está moviendo, justamente como dice este nombre, pero no lo está moviendo a otra carpeta, en otra dirección, simplemente lo está moviendo aquí mismo y le está cambiando de nombre, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer esto, le dan Enter y verán que aquí ha cambiado file.txt por ejemplo.txt. Entonces, de esta forma, ustedes pueden renombrar archivos, si así lo desean. Bueno, entonces con ello ya podríamos dar por terminado esta lección.